Colega, buenas noches. ¿Me escuchan? Colega, buenas noches. Muy bien. Maestro Dani, David, buenas noches. Maestro Michael, muy buenas noches. Vamos a empezar. Muy bien. Perfecto. Maestro Ricardo, Maestro Michael, Dani, María, Carlos, buenas noches con todos. Vamos a empezar, ¿ya? Un poquito. Casi abandono, Diego. Estoy mal de la garganta. Casi abandono. Los abandono, pero vamos a ver. Vamos a ver. Me dice, por favor, si se observa simulacro especialidad, así aparece. Y pues, ya, perfecto. Ajá, maestro Ricardo, muy bien, ya, listo. Vamos a empezar entonces la primera parte, las preguntas del simulacro. Vamos a avanzar todo lo que vamos a avanzar el día de hoy en cuanto a las preguntas que se han dado en este simulacro. Muy bien, vamos a empezar entonces. En algún momento les voy a pedir que me apoyen ustedes con la lectura, porque no estoy muy bien de salud. Y luego igual vamos a explicar, vamos a cambiar, ¿eh? Vamos a compartir ideas. Pregunta número uno dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de cambios y permanencias en relación con la independencia del Perú? ABC. Dice A, primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de cómo las reformas borbónicas perjudicaron a determinados grupos de criollos. Luego, solicitarles que organicen esa información en un mapa mental de acuerdo con su carácter político, económico y social. Por último, pedirles que expliquen la relación entre las reformas borbónicas y las causas de la independencia del Perú. Primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de las posturas separatistas y reformistas en el contexto de la independencia del Perú. Luego solicitarles que elaboren un cuadro comparativo sobre las principales ideas de cada postura. Por último, pedirles que expliquen cuál de estas dos posturas fue más importante para lograr la independencia del Perú. Y letra C, primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII y del siglo XIX en el Perú. Luego solicitarles que ordenen esta información en un cuadro de doble entrada. Por último, pedirles que señalen los aspectos que diferencien a un periodo respecto del otro. Bien, los mitos un ratito. No, no, no.
Acá es. Ahora, Sí, ya están activos los micrófonos. ya, perfecto, muy bien, listo. Entonces vamos con la parte de la pregunta número uno. Entonces se refiere a lo que nosotros conocemos en el caso de construye interpretaciones históricas a lo que son los cambios y las permanencias, ¿no? En este caso te pide que de las siguientes actividades, digamos, reconozcas dónde hay o se observan actividades donde haya cambios y permanencias. Pero el tema principal es la independencia del Perú. Profesor, la respuesta es la C, disculpe. ¿La cual? La letra C, La letra C. ¿Por qué podría ser la C, colegas? porque En para hablar cuanto a de respuesta. cambios y permanencias necesito saber qué ocurrió antes y qué ocurrió después. Bueno, y lo Ya. único que me permite saber es el siglo XVIII y el siglo XIX. Lo que pasa es que la independencia se produjo en 1821, entonces hay que saber cómo estaba el Perú antes, qué pasaba y qué ocurrió después en distintos aspectos. Por eso es que, bueno, marcaría la C. Ya. ¿Alguien más quisiera opinar o aportar en este caso o rebatir si fuese el caso? ¿Nadie? A ver, hay un mensaje por el chat del Zoom. Ya. Muy bien. El maestro Ricardo tiene razón, ¿no? Justamente una de las cosas importantes que se tiene que ver es un antes y un después, ¿no? En este caso, se va a comparar cómo era el aspecto político del virreinato del Perú en las últimas décadas del siglo XVIII, o sea, 1780, digamos, 90, y del siglo XIX, 1910 o 20. Luego ordenamos la información, ¿no? En un cuadro aumentada y establecemos las diferencias por un lado. Si por un lado establezco las diferencias, por otro lado establezco lo que ha permanecido. O sea, habla de cambios y permanencias. En la A que le pide, ¿Pueden subir un poquito la pantalla, por disculpe, favor? disculpe, ya, a ver. Están hablando sobre la relación que hay entre las causas de las reformas borbónicas con, ¿cómo se dice?, con la independencia del Perú, pero no está hablando de cambios y permanencias. Además, eso Claro. de que ordenen, perdón, en un mapa mental, el carácter político creo que más que todo tiene que ver con causas y no están explicando, no están pidiendo causas, están pidiendo cambios y permanencias. Ujú. ¿Cierto? ¿Correcto? Ahí estamos hablando de algo así como causas-consecuencias, ¿no? Causas-consecuencias a Así es. través de un fenómeno, a través de un organizador llamado en este caso mapa mental. Y la B, Eso ya va después de la independencia, creo, porque hablan de los separatistas y de los reformistas, o sea, de cómo había gente que quería la independencia, pero también bajo, ¿cómo se dice? Bajo ciertos regímenes, pues, ¿no? Lo que era la república, algunos querían ser republicanos y otros monarquía constitucional. Va, creo, por ahí el tema, en la B. no, perfecto, está bien, no hay problema. Y la C sí, no tiene ni vuelta que darle. Estamos donde que el alumno tiene que aprender a diferenciar, señalar aquello que cambia, ¿no? Y aquello que permanece. Ya, listo. La letra C. Dos. ¿Cuál de las siguientes alternativas expone una característica de la Guerra Fría? A. La intervención política y militar de la URSS y Estados Unidos en conflictos regionales africanos, asiáticos y americanos. B. La implementación de políticas de desarme nuclear de la URSS y Estados Unidos. O C.
la existencia de enfermedades, enfrentamientos militares directos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. La A. La A, La A. ¿sí? ¿Por qué sería la A? Disculpe, definitivamente el que no puede ser es la C, por descarte, porque en la C dice enfrentamiento directo y en la Guerra Fría nunca hubo un enfrentamiento directo. Pienso que es la A porque Estados Unidos y la Unión Soviética intervienen, pues, en lo que es la guerra de Corea, en lo que es la guerra, la crisis de los misiles, por ahí va, pues, ¿no? Por eso lo decía, que es la Mm, A. claro. La Guerra Fría, como ustedes saben, estimados maestros, más o menos de 1945 al 90, es una guerra no declarada, ¿no? Es una guerra fría, no declarada, entre Estados Unidos y la URSS, entre el socialismo y el capitalismo, por dominar el mundo. Como no pueden pelearse entre ellos, pelean en conflictos locales o conflictos regionales, en África, Asia, América y algún otro lugar por ahí. ¿Ya? La B no podría ser porque eso se da en el año 61, 62, cuando se reúnen Khrushchev y Kennedy, ¿no? Para implementar política de zar, ¿no? Y la otra, la C, dice, la existencia de enfrentamientos militares directos, claro, ¿no? Porque dijimos que la Guerra Fría es un conflicto directo, ¿qué dijimos? No, profesor, es indirecto. Entre ellos no se logran pelear, Claro. sino que más Eh, bien hay países o territorios que tienen sus mismas ideologías, por así decirlo, económicas en el aspecto del socialismo y del capitalismo, y pues entre ellos se enfrentan, ¿no? Para ver qué régimen domina. claro, así es, ¿no? Pero son enfrentamientos políticos locales, ¿no? Regionales y no van a ser nunca directos. ¿No? Así vamos por la 2, entonces la 2 sería la letra A. ¿No? A ver, vamos con la pregunta 3. ¿Quién la puede leer? ¿Puedo, Maes- profesor? Maestro Ricardo, creo. Sí. Ya. En el siglo XIX surgieron importantes ideologías o doctrinas políticas en Europa. El anarquismo fue una de ellas. ¿Cuál de las siguientes alternativas señala un postulado de la ideología anarquista? A. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el goce pleno de las libertades individuales y el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y pensamiento. B. El Estado debe implementar medidas que dirijan a reforzar la verdadera identidad del pueblo que se construye sobre la base del reconocimiento de su pasado. C. El Estado debe desaparecer para dar paso a la eliminación de todo tipo de autoridad política y al establecimiento de la libertad en la sociedad. Ya. Creo que la respuesta es fácil, me parece. La Sí, C, la C, aunque la La sea C. C, filósofo. el anarquismo. ¿No? Recuerden ustedes que el fundador del anarquismo es Mijail Bakunin, y en el caso del Perú destaca el eminente Manuel González Prada, ¿no? Como el máximo representante del anarquismo en el Perú y a nivel mundial, Mijail Bakunin, ¿no? Bakunin, ¿ya? Eso sí, ni vuelta a quedar. Todo está bastante claro. ¿Ya? Ideología anarquista. ¿No? Disculpe, la respuesta de la C, ¿cierto? Sí, en la 3 era la C. Muchas gracias. Ah, ya, vamos con la número 4. ¿Quién nos apoya aquí en la 4? Yo, profesor, Estamos hablando con la maestra Karina. sí, Ya, ahí maestra, le escuchamos. a comienzos de agosto de 1914 estalló la Gran Guerra. ¿Por qué después de un siglo todas las grandes potencias se vieron envueltas en una lucha total? Las circunstancias de una crisis diplomática no bastan para explicarla. Ante todo, hay que tener en cuenta el estado de las relaciones internacionales.
La precariedad de las relaciones internacionales se debió por parte a las manifestaciones del sentimiento nacional en forma de los movimientos protestarios de las minorías nacionales o de los nacionalismos expansionistas de los grandes estados. Por otra, a la rivalidad de los intereses económicos y financieros. Estas corrientes del sentimiento nacional y este interés materiales habían contribuido al mismo tiempo que la crisis política a formar las mentalidades. En el texto presentado, ¿cuál de las siguientes alternativas señala la característica principal del análisis realizado por el autor sobre la Primera Guerra Mundial? Marca solo un óvalo, dice. A. El reconocimiento de las simultaneidades de hechos durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. B. La explicación de los cambios permanencias tras el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. C. La identificación de la multicasualidad de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. Ya va esta Karina, excelente, excelente lectura. Creo que aquí es fácil la respuesta, pero vamos a volver un poco al texto, ¿ya? El texto que leyó la maestra Karina. Eh, la Gran Guerra es el nombre que le dieron a la Primera Guerra Mundial. Cuando le pregunta, después de un siglo, las potencias se unen y están en una guerra, es porque un siglo atrás Napoleón Bonaparte, el Imperio francés, había pues combatido a las coaliciones, ¿no? Inglaterra, Prusia, Rusia, depende del ánimo, había unas con otras. Entonces ahí se habla sobre todo de qué en el texto. A ver, ¿quién se ha dado cuenta? De las causas, la multicausalidad, A ver, la respuesta es la C, ya, ¿por qué? porque están hablando de todas las causas. Bueno, de las causas, primero de las relaciones diplomáticas, Ajá. después marca el ámbito, por acá dice, perdón, el expansionismo es militar. Después habla de, a ver, perdón, ¿dónde? Ah, económicos y financieros, causas económicas. No habla de permanencias y cambios, y tampoco sobre la otra, no me acuerdo cuál era la A respuesta, ver, la la alternativa. A Bueno, es simultaneidad. no, ¿Hay? no hay No hay, ¿no? simultaneidad. No, Para teoría simultánea tenemos que hablar del año 14, inicio de la guerra, y tenemos que ver qué pasaba en el Perú o en México, ¿no? En otro claro, lugar, más o menos en esa época. Ahí sí podríamos así ver es. simultaneidad. Cambio y simultaneidad acá no se dice, cuando dice cambios y permanencias tras, ¿a qué se refiere? A después, maestro. Significa después. Claro, tras es después. Aquí el texto, si ustedes se dan cuenta, se está hablando del antes, ¿no? Del antes de la guerra, el 14 cuando recién estalla la Gran Guerra, o también llamada Primera Guerra Mundial. Tras es después, ¿no es cierto? Y no se habla de cambios ni permanencias, ¿no? No hay un 14 y luego un 18 que diga, ah, ya, después de la guerra pasó esto, ¿no? Muy bien, la B, Respuesta C, maestro. la Respuesta C, ¿no es C. cierto? La respuesta. ¿Por qué le dicen multicausalidad? ¿Por qué habla de Muchas, causas muchas económicas, causas. causas sociales, políticas, el nacionalismo? Claro, muchas Muchas Ya, causas. causas. perfecto. Y cuando dice los orígenes, porque obviamente cuando recién empieza la Primera Guerra Mundial, ¿no? Muy bien, ahí estamos avanzando. Aquí vamos. Oh, perfecto. Ya. Otro voluntario para leer. Yo, profesor, buenas A ver, noches. la maestra Alcira. ¿De Sí, dónde nos saluda, maestra Alcira? desde Cusco, profesor, buenas noches a Ah, todos. Cusco, Cusco o alguna provincia. Cusco, Cusco, Cusco.
Ya, perfecto, me están Escrito siguiendo. por hoy. Ya, le escuchamos todo el bloque de lectura y la pregunta 5, ¿no? Pues son acá tres preguntas, cuatro. Ya le 7. escuchamos esta. 7. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 5, 6, 7 y 8. Una docente está trabajando una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes de cuarto grado construyan interpretaciones históricas acerca del desarrollo del imperialismo en la segunda mitad del siglo XIX, para el desarrollo de diversas actividades. La docente presenta a los estudiantes las siguientes fuentes. Fuente 1. El sentido de posesión ha dejado paso a un sentido de obligación. Sentimos ahora que nuestro dominio sobre estos territorios puede ser justificado solo si logramos felicidad y prosperidad para el pueblo. Y sostengo que nuestro gobierno trae y ha traído seguridad, paz y relativa prosperidad a países que nunca conocieron antes estos beneficios. Para llevar adelante esta tarea de civilización, estamos realizando lo que creo nuestra misión nacional como raza gobernante. Sin duda, en el momento en que se realizaron las conquistas ha habido pérdida de vidas entre las poblaciones nativas, pérdida de vidas aún más preciosas de aquellas que fueron enviadas para llevar a esos países un tipo de orden disciplinado. Pero debemos recordar que esta es la condición de la misión que debemos cumplir, adaptado del discurso pronunciado por Joseph Chamberlain el 31 de marzo de 1897 en la cena anual del Instituto Real de Colonias. Ya, vamos con la fuente 2. Fuente 2. La política, la política colonial se impone en las naciones que tienen a bien superabundancia de capitales o bien excedente de productos. Esta es la forma moderna actual más extendida y más fecunda. Francia, que siempre ha estado sobrante de capitales y ha exportado cantidades considerables de él al extranjero, tiene particular interés en considerar la cuestión colonial bajo este punto de vista. La cuestión colonial es, para países como el nuestro, dedicados por la naturaleza misma de su industria a una gran exportación, el problema mismo de los mercados. Allí donde se tenga predominio político, se tendrá también predominio de los productos. Predominio económico, adaptado del discurso de Jules Favre 1885, citado en Durosel, Jean Brat 1975, Europa de 1815 hasta nuestros días. Gracias, profesor. Gracias. Falta la pregunta. ¿Dónde está? Ya, La pregunta 5, ¿no? ya. Después de la lectura de las fuentes, la docente desea que los estudiantes comprendan la perspectiva de los autores de la fuente, de las fuentes presentadas. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para el logro de este propósito? Marca solo un óvalo. A. Pedir a los estudiantes que identifiquen las razones con las que los autores justifican la colonización europea. Luego solicitarles que recaben información acerca del rol político que tuvo cada uno de ellos. Por último, pedirles que expliquen cómo se vincula el rol político de los autores con los argumentos que expresan en las fuentes. B. Pedir a los estudiantes que reconozcan la percepción que tienen los autores de estas fuentes sobre los pueblos colonizados, luego solicitarles que señalen las limitaciones que tuvieron los europeos para valorar la cultura de los pueblos colonizados. Por último, pedirles que respondan cómo deberían evitarse los procesos de colonización en el futuro. C. Pedir a los estudiantes que reconozcan de qué modo entienden los autores el concepto de civilización. Luego, solicitarles que busquen información sobre las características culturales de las sociedades colonizadas. Por último, pedirles que respondan qué beneficios y perjuicios ha provocado la aplicación de la idea de civilización en los pueblos colonizados. Gracias, profesor. Maestra Alcira, muchas gracias. Lee bonito, bien fluido, ¿eh? Muy bonito ha leído. A ver, yo quisiera detenerme un ratito en la primera parte, dice que estamos trabajando, ¿no? Ese es, construyan interpretaciones históricas, ¿no? Eso está hablando de qué competencia. La La competencia competencia La 17. competencia 17, ¿no es cierto? 17. Recuerden siempre, estimados maestros, que nosotros manejamos como área de ciencias sociales tres competencias, ¿no? La 17, 18 y 19. La 16 pertenece al DPCC igual que la primera. 17 construye interpretaciones históricas. 18
gestionar responsablemente el espacio y el ambiente. Y 19, gestionar responsablemente los recursos económicos. En este caso está trabajando la maestra con la competencia 17, ¿no? Entonces está hablando, dice, del desarrollo del imperialismo en la segunda mitad del siglo XIX. Más o menos, ¿a qué se refiere eso de la segunda mitad del siglo? ¿Qué años eso de la segunda mitad del siglo XIX? Desde 1850 hasta 1899. Claro, más o menos 1850 en adelante, ¿no? Supuestamente a fin del siglo XIX, justamente paralelo a lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial, que es la parte un poco económica del desarrollo del capitalismo. En la parte política hay otro fenómeno. En la parte política se llama imperialismo, ¿no? Que no es otra cosa, lo que Lenin también dijo en su momento, es el afán de las potencias o países imperialistas de captar, tener capital, tener mercados, tener colonias, tener territorios bajo su dominio. En este marco, es que a partir de 1850 hay una especie de europeización, así como en la época de Colón, el siglo XVI más o menos, una especie de europeización del mundo sobre América. En el siglo XIX, la mitad en adelante, hay una europeización de territorios donde todavía no se había logrado conquistar, subordinar, como el caso de Asia, África, algunas partes de América también, pero sobre todo Asia y África. En el caso de Asia tenemos pues, no sé, la parte, por ejemplo, de India y China, que fueron dominadas por los países europeos. Tenemos también el caso de África, el Congreso de Berlín del año 1885, lo que llaman el reparto de África entre las potencias y así por el estilo. Vamos con las fuentes, a ver, muy buenas fuentes que la maestra le entrega a los alumnos, ¿no? O estudiantes. La fuente uno, ¿de qué trata? ¿Cuál es la idea? Voy a reducir un poquito. Ahí. ¿Cuál es la idea de la fuente uno? ¿Cuál es el mensaje que se da? A ver, alguien escribió en el chat. Habla de la civilización, ¿correcto? Civilización. ¿De quién? Civilización egipcia, andina, El concepto de civilización como tal. claro. Ustedes recuerdan que en este caso, ¿y quiénes son los civilizados acá, en la uno? Los europeos. Solamente europeos. Los europeos, ¿cierto? Los europeos, ya, perfecto. Así estamos bien. Los europeos. Quiere decir que si tú eres civilizado, el otro es un bárbaro, por decirlo de una manera muy amigable, ¿no? Así como los griegos llamaban bárbaros a los que no eran griegos, los romanos llamaban bárbaros a los que no eran romanos, ¿no? Que tenían una lengua diferente, tenían costumbres diferentes, vestían diferentes y vivían más allá de las fronteras o limes del Imperio Romano, ¿no? Ahora, en este caso, dice la fuente uno que hay una labor, ¿no? Que sí o sí hay que cumplir, ¿no? Y lo hace cada gobernante, que es conquistar tierras, ¿no? Conquistar tierras, ¿no? ¿Y la fuente 2 de qué trata? ¿La fuente 2 de qué trata? Tiene que ver con el aspecto económico, porque habla de Ya, capitalismo, todo ello. ya, Mencionan a Francia, ¿no? perfecto. El excelente producción, algo así.
Ahí dice. Pero ahí no hay ninguna civilización, en el 2 no se habla de civilización, o sea, no se refiere intrínsecamente a civilización, ¿o sí? Si la fuente uno habla que todo europeo es civilizado, al mencionar a Francia, indirectamente están diciendo Claro, que es claro. civilizado, ¿no? Porque también habla de la cuestión colonial, ya, o sea, de las Entonces, colonias, pues no, ellos son los que no son civilizados. claro. En el caso de Chamberlain, Joseph Chamberlain, él fue primer ministro de Inglaterra en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el marco de esta independencia, este desarrollo de fuentes, vamos a detectar que hay un cambio, no hay un cambio importante. En la segunda fuente, ¿por qué ponen esta fecha? Me sale. Europa de 1815 hasta nuestro día. ¿Por qué 1815? ¿Por qué no 1830, 1800? Profesor, porque me parece que 1815 tiene que ver con Napoleón Bonaparte, algo de Claro, Francia, algo ¿no? estaba, creo que estaba enfrentándose a las coaliciones, me parece, Claro, o ya ya se estaba había dado siendo derrotado. Waterloo, no, no me acuerdo bien, pero tiene que Claro, ver con Napoleón, el imperio sí. napoleónico. En junio del 15, Napoleón es derrotado en Waterloo, en Bélgica. Puede ser que por ahí sea la fecha simbólica. Y como decía la primera fuente, ¿no? Pasaron más de 100 años, ¿no? Antes que las potencias empezaran a pelear. Después de 100 años, ¿no? Y esta es la época, ya más adelante, de la Primera Guerra Mundial. Ya, listo. Ahora sí, hasta ahí estamos bien. Acá viene el problema, ¿no? Leo fuente uno, leo fuente 2. El docente desea que los propósitos, que los estudiantes comprendan la perspectiva de los autores de la fuente presentada. O sea, al ver la fuente, analizar, yo tengo que marcar la clave donde me diga dónde está la perspectiva, dónde está la opinión, ¿no? Del autor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder analizar fuentes, hay que tener en cuenta el tipo de fuente que son, hay que tener en cuenta la perspectiva del autor y el contexto sobre todo, ¿no? El contexto en la cual se sitúa la fuente, ¿no? A ver, en este caso, ya, a ver. Entonces, cuando dice la perspectiva del autor, la opinión del autor, ¿cuál de las claves, cuál de las claves es la correcta o Disculpe, valedera? ¿puede bajar un poquito más la C? Alternativa No A. se ve. A ver ahí. Alternativa A. A ver. A ver, un colega dijo que es la A. Alguien que esté en desacuerdo. Vamos a ver. Pedimos a los estudiantes que identifiquen las razones por las que los autores justifican la colonización europea. Pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que en la fuente uno y 2 se está justificando la colonización y bueno, el abuso de las personas? ¿No? ¿Es cierto o no es cierto? Sí, profesor. Ya, sigamos con la respuesta. Gracias. Y dice, autores justifican, ¿no? Colonizar
la colonización europea. Luego solicitables que recaben información acerca del rol político que tuvo cada uno de ellos. O sea, hay que buscar, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, ¿no? Joseph Chamberlain cuando era ministro, o antes, y cuando era Jules Ferry. O sea, pero claro, Jules Ferry también ver qué papel tuvo en la política de Francia. Y en el primero, ver qué papel tuvo en la política inglesa, vinculado obviamente a la parte de la colonización europea. ¿Ya? Listo. ¿Y qué más dice? Luego solicitarles que recaben información acerca del rol político que tuvo cada uno de ellos. Ya, eso ahí no es relevante, ¿no? Por último, pedirles que expliquen cómo se vincula el rol político que ellos tenían con los argumentos que ellos expresan en las fuentes. ¿Qué es lo que pasa? Para acortar la explicación, que los autores de estas obras tenían cargos, tenían responsabilidad en el aparato político colonial, tanto de Francia como de Inglaterra. Por eso les convenía defenderlo, para que por más tiempo se sostenga y reciban beneficios o ganancias. ¿Ya? Estamos, ¿no? Entonces sería la A, ¿está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Ya? O sea, el caso de último sería investigar qué papel desempeñó Chamberlain en la política colonial inglesa y Fourier en la política colonial francesa. ¿Ya? O sea, no es darle la respuesta al alumno, es que ellos investiguen, se planteen preguntas que luego ellos van a solucionar, van a poder responder a través de su investigación. Vamos por 6. Dice, después, un ratito, ya. Después del análisis de las fuentes uno y 2, o sea, estas de acá, la de Ferri y la de Chamberlain, estas de acá, después del análisis de las fuentes uno y 2, la docente brinda a los estudiantes fuentes secundarias acerca de los reinos africanos que fueron colonizados por Inglaterra. Habla de África. En estas fuentes se describen las tradiciones culturales y las actividades económicas de estos reinos durante las primeras décadas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Bien. Eh, a continuación, brinda a los estudiantes las siguientes pautas para el desarrollo de una actividad, dice. Primero, les pide que expliquen las motivaciones que tuvieron las potencias imperialistas para colonizar nuevos territorios en África. Segundo, les solicita que elaboren un cuadro comparativo de las tradiciones culturales y la economía de los reinos africanos colonizados por Inglaterra antes y después de la colonización. Tercero, les pide que respondan cómo las diferencias identificadas en el cuadro comparativo se explican a partir de colonialismo. ¿Cuál es el propósito principal de la actividad escrita? A. Promover que los estudiantes establezcan la conexión entre las causas de un proceso histórico, sus consecuencias y los cambios que produce. B. Proponer que los estudiantes establezcan cadenas sucesivas entre las consecuencias de un proceso histórico y las causas de otro proceso histórico. C. Proponer a promover, perdón, que los estudiantes distingan entre detonantes, causas coyunturales y causas estructurales de un determinado proceso histórico. Listo.
A ver qué dice. Nadie. Ah, por excesos más activos. Por favor, un momento. Ya, no se preocupe. Profesor, la A. La A, la 6A. Promover que los estudiantes establezcan la conexión entre las causas de un proceso histórico, sus consecuencias y los cambios que produce. A ver. Les pide expliquen motivaciones y ya. Lo que pasa es que yo creo que es la A porque habla de los cambios. Y en Ujú. la segunda actividad dice, segundo, le solicita que establezca un cuadro comparativo de las Exacto. tradiciones culturales y la economía de los reinos. Bueno, antes y después, o sea, va a haber Claro, un cambio. Por eso es claro, que, bueno, considero que es la A, es la claro. única. Claro, me imagino que para qué cuadro, imagino que habrá algunas permanencias, ¿no? Porque dice cuadro comparativo, ¿no? Van a comparar y encontraremos, digamos, similitudes y encontraremos qué cosa, diferencias, ¿cierto? Y las Sí. consecuencias y cambios que ellas producen en particular. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos con la número 7. Wow, ya. 7. Como parte de una actividad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente fuente. Fuente número 3. Recuerden la número uno con Joseph Chamberlain, la número 2 con Farrick, no sé qué leyó la compañera Alcira, creo que leyó esa parte. Dice fuente 3, otra fuente, ¿no? Vemos al gobierno francés ejercer su derecho sobre las razas inferiores, haciendo la guerra contra ellas y convirtiéndolas por la fuerza al beneficio de la civilización. ¿Razas superiores? ¿Razas inferiores? Es fácil decirlo. Por mi parte, yo me aparto de tal opinión. Lo confieso. Miro dos veces antes de volverme hacia un hombre o una civilización y pronunciar hombre o civilización inferior. Raza inferior los hindúes, con esa gran civilización refinada que se pierde en la noche de los tiempos, con esa religión budista que la India dejó a China, con ese gran florecimiento del arte que todavía hoy podemos ver en las magníficas ruinas. Raza inferior los chinos, con esa civilización cuyos orígenes son desconocidos y que parece haber sido la primera en ser empujada hacia sus límites extremos. Tomado del discurso pronunciado por Georges Clemenceau, que fue primer ministro durante la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en Francia, obviamente, líder del Partido Republicano francés, el 31 de julio de 1885 en la Cámara de Diputados. Luego les pide que respondan la siguiente pregunta. ¿Qué idea de la fuente uno es cuestionada en la fuente 3? Tres de los estudiantes responden lo siguiente. Alejandro dice, la fuente 3 cuestiona los adelantos y avances culturales de las naciones europeas. Amanda, la fuente 3 cuestiona las ideas que fundamentan la inferioridad de las razas no europeas. Lourdes, la fuente 3 cuestiona la justificación que se da por las muertes de europeos que fueron ocasionados por las guerras de colonización. ¿Cuál es la respuesta de los estudiantes? ¿Cuál de la respuesta de los estudiantes Amanda, es correcta? Marca usted óvalo. La de Amanda, ¿No? la de Amanda, Amanda, Amado o Lourdes. la de, la de Amanda, profesor.
Alternativa B, Amanda. B. Ya. ¿Somos todos seguros? ¿Estamos de acuerdo los demás? De acuerdo, profesor. Sí. Amanda dice, ¿no? Ustedes, sí, parece que sí. Sí, Amanda. Amanda, ¿no? Ya. Perfecto. Ya, perfecto. Ahí no hay mucha vuelta que darle, ¿no? Estar atento nada más, ¿no? Con lo demás no tiene nada que ver. 8. ¿Ya? A ver, ¿quién nos ayuda con la lectura en la 8, por favor? Yo, profe. ¿Quién es? ¿La maestra Karina? Sí, Ya. ¿La escuchamos, maestra Karina? la docente entrega a los estudiantes una caricatura diseñada por el artista alemán Thomas Taylor Heine, que fue publicada en la revista Simpliciums en julio de 1900. El título de la caricatura es El sueño de la emperatriz de China y, y en la parte inferior del marco dice lo siguiente: los europeos vierten las bendiciones de su cultura en el mundo. Además, el líquido que se está virtiendo el caballero sobre el planeta Tierra y el que está goteando de la espada es un líquido rojo. Ahí está. Ahí dice Jin Run Ber Bright con China, dice creo. No lo Ujú. veo. Ya. A ver, sigamos a ver. No le veo la letrita pequeñita que está ahí. Vamos con las preguntas ya. A ver. Ya. Luego de que los estudiantes han trabajado acerca del contexto histórico en el que se produjo esta fuente, la docente desea brindarles pautas para que interpreten el mensaje de la caricatura. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de pautas es más adecuado para lograr el propósito de la docente? Marca solo un óvalo. A. Primero, pedirle a los estudiantes que expliquen a quién presenta el caballero y qué simbolizan la comucopia y la espada en la caricatura. Luego solicitarles que expliquen la posición política que expresa la caricatura respecto de la expansión del imperialismo. B. Primero, pedir a los estudiantes que busquen otras caricaturas de la época que respalden al imperialismo y al colonialismo. Luego, solicitarles que expliquen por qué es importante reconocer más de una perspectiva sobre un mismo proceso histórico. No veo la siguiente. C. Primero, pedir a los estudiantes que describan los elementos y el escenario que representa la caricatura. Luego, por favor, perdón. Luego, solicitarles que indiquen cuál de los elementos de la caricatura les ha llamado más la atención. Perfecto, maestra Karina, ¿no? Sí. Ya, ya, gracias. ¿Y esta figura qué cosa representa? A ver, vamos a ver un poquito más. Ahí está. Observamos algunos elementos que son conocidos por nosotros, ¿no? ¿El caballero quién representa? ¿Qué caballero es zodiaco? ¿Qué caballero es ese? De la mesa redonda, representante de Dios. Es un caballero medieval europeo. Ya. ¿Qué observan ahí? Está, ¿El caballero a quién representa? A las potencias. está vertiendo sangre.
sobre Claro, la tierra. ya, claro. Pero el caballero aquí representa. Una potencia imperialista europea. Claro. Maestro, según la lectura, dice que el caballero está vertiendo un líquido rojo Rojo, ¿ah? que simboliza a la civilización. Claro. ¿Qué significa ese comentario? A ver, ¿quién es el caballero? Un Un europeo, representante europeo. o sea, una persona civilizada. Ya, perfecto. Ahora, Mm. eh, eh, cu- cuando arroja sangre, ¿no? Y no termina de arrojar la sangre, ¿por qué sangre? ¿Por qué no sale oro así como la moneda de nuestro escudo? A veces la cornucopia, ¿no? En el escudo sale oro, Sí, moneda de oro. Es que porque eso, la colonización se da con derramamiento de sangre. obvio. Ujú. Perfecto. Sí. Muy bien. Y ahí está. ¿Y qué cosa está pisando el caballero? La tierra, ¿Qué parte de la tierra? eso es Asia. Ah, sí. China está pisando, ¿no? Claro, lo que pasa es que el que está ahí es India, China, China, está bien. Mm. Perfecto, ya, muy bien. Ahora sí. A ver, ¿La A? parece, ¿no? Sí. A ver, parece que la primera dice, La- pedir a los estudiantes, ¿saben qué es eso, no? Ahí, a ver, más o menos. Sí, que expliquen, aquí representa al caballero, aquí representa a las potencias, ¿no es cierto? A las potencias europeas sobre todo. Y que simboliza, ¿qué simboliza la cornucopia? Lo que ellos le van a dar, ¿no? ¿Y qué le van a dar? Muerte, sangre, destrucción. Y la espada de la caricatura es la fuerza con la cual va a entrar a esos pueblos de África y Asia sobre todo. Luego solicitarles que expliquen la posición política que expresa la caricatura respecto a de la expansión del imperialismo. O sea, la caricatura que presentó Alexander, ¿no? A ver. Sí, creo que es la A, ¿no es cierto? Y la expansión del imperio, claro. La expansión del imperialismo se da de 1850 a 1914, en que ya no se, ya tanto se expandieron que chocan con otros y empieza la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Listo, no hay problema. ¿Ya? Está bien la A. Ah, 8A de avión. Respuesta A. Respuesta A. La 9. Los estudiantes están buscando información sobre la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Durante la actividad, un estudiante expresa lo siguiente. He escuchado en una entrevista que un investigador dice que Atahualpa nació en Quito. Sin embargo, otro historiador dice que nació en el Cusco. Entonces, no sé si Atahualpa es ecuatoriano o peruano, ¿no? El docente desea ayudar al estudiante a que reconozca el uso de anacronismos en su afirmación. Pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ordenar el propósito del docente? Pregunta, ¿cuál es el propósito del docente? Que reconozcan el uso del anacronismo en su afirmación, ¿no? Así es. Ya. y profe, Ah, disculpa, ¿qué es anacronismo? ¿De es acuerdo? algo que no existe, algo que ya es desfasado, que está fuera de contexto, que no existe, básicamente, que no existe. Que no corresponde a la época, O que porque no puede ser corresponde a la antes o época, ¿no? después. Ajá, Sí. algo así.
Puede subir, gracias. Suba, por favor. Ahí, gracias. Alternativa B, ¿no? ¿B? ¿Seguros? A ver, un momentito. A ver, parece que sí, ¿no? Parece que sí, parece que es la B, ¿no? Parece. A ver, parece que es la B. La B, profesor, porque en ese tiempo no había Perú ni Ecuador. Era solo el Tahuantinsuyo. Claro, así es. Así es totalmente. No había Cusco, no había Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, esa cosa no existía. Eso va a ser con posterioridad a la guerra de independencia, ¿no? Después todavía. Dice la B, vamos a ver. Primero dice, pedir al estudiante que compare un mapa actual con de América del Sur con un mapa del Tahuantinsuyo. Luego solicitarle que señale si en la época de los incas ya se habían constituido los países de Perú y Ecuador. Él va a decir que no, ¿no? Por último, pedirle que responda a la siguiente pregunta. ¿Podríamos afirmar que Atahualpa es peruano o ecuatoriano? ¿Está bien? ¿Les parece correcto? 9 la B, como dijo el maestro. Ya. ¿Estamos de acuerdo todos con la B? Sí, maestro. Sí, perfecto. No se olviden que eso de decir peruano, ecuatoriano, eso no es lo correcto, ¿no? O sea, es un anacronismo que ya no pues, se utiliza, no se utiliza, no es adecuado darlo en estos momentos, ¿no? Y mucho menos en el contexto de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Muy bien. Vamos con la 10. ¿Ya? Pues el 9, la letra B. 10, ¿quién lo lee? 10, ¿quién lo lee, por favor? A ver, profe, leo nuevamente. Que está Karina. A ver. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes en equipos están investigando acerca de la sociedad medieval. Uno de los equipos comenta al docente que consideran que la Edad Media es una época oscura, caracterizada por el estancamiento cultural. Frente a ello, ¿cuál de las siguientes actividades del docente es pertinente para ayudar a que este equipo reflexione sobre su afirmación? Marca solo un over. A. Primero, pedir a los clientes que expliquen la importancia de las universidades como instituciones que contribuyen en el desarrollo del conocimiento. Luego, solicitarles que recaben información acerca del origen histórico de las universidades. Por último, pedirles que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de las universidades en la Edad Media? B. Primero pedir a los estudiantes que recaben información acerca de las tradiciones religiosas más importantes de Europa en la Edad Media. Luego solicitarles que describan los actuales rituales religiosos. Por último, pedirles que respondan la siguiente pregunta. ¿En qué han cambiado los rituales religiosos de la actualidad respecto a los rituales medievales? C. Pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo explicaban el origen de las enfermedades en la Edad Media. Luego, solicitarles que comparen los postulados de las teorías medievales con los postulados de la medicina contemporánea. Por último, pedirles que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál de ambas teorías es más efectiva para tratar las enfermedades? Ya, perfecto.
Esta Karina desde el Cusco, ¿no? Si no me equivoco. Muy bien. Yo soy de Huancavelica, estoy por Cajamarca por esta vez. Sí. Ah, ¿y qué hace por tan lejos su... Por es- acá llegué. Usted es contratada? Nombrada Ah, qué bacán. Excelente. O sea, estás en Huancavelica ahorita. en Cajamarca, trabajo En acá en Cajamarca. Cajamarca, en Ah, el qué distrito de bonito. Yo viajé una, dos veces a Cajamarca, muy hermoso Cajamarca, hermosísimo, hermosísimo. Ahí conocí la cooperativa Jerusalén, que no sé si seguirá existiendo, me parece que es una de las pocas que existe a nivel nacional. Muy bien, entonces, aquí hay un comentario, dice, ¿no? Es un comentario eh, posterior inclusive es típico del Renacimiento, el humanismo. Dicen, no, hemos llegado pues en la Edad Media, hemos pasado, y atrás fue un desastre, una desgracia, no se aprendió nada, ¿no? Y dice, la Edad Media es una época oscura, y creo que ustedes, caracterizada por el estancamiento cultural. Y yo estoy casi seguro que todos han escuchado hablar de la oscura Edad Media, la época del oscurantismo, la iglesia impedía el avance de la ciencia, la iglesia impedía y controlaba el avance de la cultura, y así. Yo estoy seguro que casi todos piensan que la Edad Media fue una etapa de estancamiento, ¿no? Cultural, como está en la pregunta. Entonces, el maestro, ¿para qué hace estas preguntas el maestro? O sea, ¿para qué tiene que hacer esto? Esto de acá. para que los estudiantes puedan darse cuenta sobre lo dicho anteriormente. Uno de Claro. los equipos comenta al docente que considera que la Edad Media es una época oscura caracterizada por el destacamiento cultural. Correcto. Estamos trabajando, como ustedes saben, en el marco del constructivismo. Estamos trabajando con la idea que cada estudiante construye su propio aprendizaje, ¿no? Así lo dice Jean Piaget. En la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, ¿no? Dice lo mismo, pero le amplía a que el alumno aprende mucho mejor cuando interactúa con el entorno, ¿no? Sin dejar de ser él el responsable de construir su aprendizaje, su conocimiento, ¿no? Entonces, ahí es importante tener en cuenta qué cosa, tener en cuenta que estamos trabajando en el marco también de la evaluación formativa. Y al recibir este comentario, lo que el profesor hace es hacer una retroalimentación. Y como ustedes saben muy bien, hablando de menos a más, tenemos la retroalimentación equivocada, la retroalimentación que le dicen simplificado, sí o no, la retroalimentación, se me fue el nombre ahorita, la otra, Descriptiva, ¿no? Eso. descriptiva, ¿no es cierto? Descriptiva, Y y la otra es la de reflexiva o por descubrimiento. sí, Lo ideal, que es complicado, ¿no? Ni yo mismo a veces estamos en esa pelea, es lograr que el alumno, darle al alumno una retroalimentación por reflexión o descubrimiento, para que el alumno reflexione sobre lo que dijo, descubra que lo que dijo no es correcto. La descriptiva dice, no, está mal, es así. Y esa es la descriptiva que la profesora hace y se luce. Lo ideal, como dice la pregunta, es lograr que el alumno en equipo reflexione sobre esa afirmación. A ver, sigamos. ¿Podría ser la A? Yo también estoy de Sí, acuerdo maestro. con la profe, porque durante la Edad Media se han creado las primeras universidades en Europa. Ah, claro, Alternativa, claro. Y la creación de la universidad o las universidades, Puerto. creo que las primeras fueron Salerno y Bolonia en la península itálica, auspiciadas por el papado, son una muestra de que no todo fue oscuridad, ¿no? No todo fue malo en la época medieval. Entonces, la verdad, ¿cuál es la importancia de las universidades como instituciones que hoy día contribuyen al conocimiento? No, están los mejores, y ahora más el problema que ha habido justamente en el caso de Lima Metropolitana, el problema de la Universidad Católica,
el Premio Universidad de San Marcos, justo por su aniversario, hacen obviamente que la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que San Marcos y otras universidades contribuyen al desarrollo del conocimiento? Ahí salen muchas personas preparadas, carreras, especialidades, profesiones, aprendizaje, enseñanza de diverso tipo. Ahora, así, y buscamos el origen de las universidades. Claro, en el caso peruano, San Marcos es el año 1452, no, no recuerdo el año exacto, 51, ¿no? El 12 de mayo de mil 1500, cuatrocientos 1500, cincuenta y uno, no, de 1500, 1500, ¿no? sí, sí. 1551, disculpe. Entonces, menos 100 añitos, ¿no? 1551. Por eso cumple, este año ha cumplido 475 años, ¿no es cierto? Entonces, lo que ocurre, y ahora vamos a buscar el origen. Claro, entonces San Marcos no es tan, está en la etapa de la edad moderna, pero las universidades se crean hacia 1200, 1215, la de París, la Sorbona de París, Bolonia, Salamanca, etcétera, se crean más o menos en la Edad Media. Y por último, pedirles que respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el papel de las universidades en la Edad Media? Eran pues el punto central del conocimiento, de la cultura, la reflexión, el diálogo, el cuestionamiento, eso sí en las universidades. Ahí se hacía eso, ¿no? Entonces, no es cierto que prácticamente hubiera un estancamiento cultural. La B, a ver, si fuera la B, ¿qué podría ser la B o no? Y si no es, y es no, ¿por qué no? La B solo habla de religión y de ritos religiosos, no habla de ningún aspecto cultural, ni tampoco involucra a la creación de las universidades, maestro. Ya, Por eso no perfecto. Pero podría la ser. religión es parte de la cultura de un pueblo. O sea, Claro, pero aquí, teóricamente también podría ser, de ser el caso. a Si ver, estamos hablando de destacamiento cultural, la religión es parte de la cultura de un pueblo. Entonces, ya, no, no perfecto. Es estuvo una mal, no expresión, estuvo mal. correcto. A ver, habla de escribir las tradiciones religiosas más importantes medievales, ¿no? Y luego hacer lo mismo, pero con los ritos actuales, ¿no? Y luego hacer los cambios y permanencias, ¿no es cierto? ¿En qué medida han cambiado los rituales religiosos en la actualidad respecto a los medievales? Ya, eso quiere decir nada más, ¿no? No hay una cuestión Pero no, directa con la ahí lo escritura. que está hablando sobre todo es de cambios y permanencias, más Claro, que el en la hecho B. de un aspecto cultural, porque valgan verdades, la religión es cultura, es una manifestación cultural de un pueblo, entonces no estaría mal de ser el caso. Si hablamos desde el punto de vista cultural, no estaría mal, o sea, estaría bien, pero ahí lo que lo hace que no sea la B es el hecho de que principalmente habla de cambios y permanencias, más no que no hable de un aspecto cultural como tal, Claro, porque el estudiante dice que la época oscura en la Edad Media fue un oscurantismo o un estancamiento cultural, y no claro, precisamente marca ello. claro. Perfecto, muy bien. Claro, y aquí sobre todo en la primera y en la A, cuando habla de cultura, en la A se asocia mucho más al factor educativo y la B al factor religioso, ¿no? Religioso. Vamos con la C, a ver. ¿Por qué la C no es la respuesta? A ver. Acá habla, Sigue hablando de cambios y permanencias, porque, o de comparación. claro, Claro, ajá, sigue hablando, entre así es. la Pero esta medicina vez medieval sí es la medicina. y la medicina actual, ¿no? ¿Cuál es más efectiva? ¿No? Obviamente la medicina actual es mucho más efectiva que la medicina medieval, ¿no? Entonces, por ahí ampliamente corroboramos que la A es la respuesta correcta. ¿Ya? Aquí está. La 11. A ver, ¿quién nos ayuda con la 11? Bueno, Maestro Ricardo, la número 11 que es sobre sí, Roma. gracias. En la sesión anterior
los estudiantes han utilizado diversas fuentes para explicar las causas de la expansión territorial de la República Romana. En esta sesión, el docente les presenta el siguiente problema. ¿Por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico durante este periodo? A continuación, pide a los estudiantes que elaboren hipótesis sobre las causas que explican el crecimiento demográfico de la República Romana. ¿Cuál de las siguientes propuestas de los estudiantes evidencia la elaboración de una hipótesis en relación al problema planteado por el docente? A. Inés. Muchos territorios se anexaron a la República Romana debido a sus conquistas militares. Ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaron a formar parte de sus dominios. Por eso, yo considero que el crecimiento demográfico fue consecuencia de esas conquistas. B. Margarita. Son diversas las fuentes históricas que confirman el crecimiento demográfico de la República Romana. Yo encontré información sobre los últimos censos realizados en la República Romana y según ellos el número de los ciudadanos fue aumentando. C. Santiago. Según un especialista en la historia, según un especialista en la historia, el crecimiento demográfico de la República Romana generó la expansión territorial de las ciudades y la creación de otras nuevas. Por eso, el estilo arquitectónico de Roma se expandió en varias partes de Europa. Gracias. Ya, maestro Ricardo, gracias. A ver, ¿qué opinan, colegas, ante la pregunta, ¿por qué la República Romana experimentó un crecimiento demográfico durante este periodo? Hay tres respuestas. La A. La A. ¿Por qué podría ser la A? Porque parte de un crecimiento demográfico es cuando un territorio se logra expandir, toda su población, por así decirlo, pasa a ser parte de ella. En aquella época por lo menos era así. Ya. ¿Alguien más que quisiera agregar algo más a la propuesta del maestro Ricardo? ¿Alguien? Evidentemente, maestro, buenas noches. No, no, el La respuesta maestro Américo. en ese espacio, evidentemente, es la opción A, porque tengamos en cuenta lo que nos dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes propuestas de los estudiantes evidencia la elaboración de una hipótesis en relación a ese problema planteado por el docente? Y evidentemente ahí era el crecimiento demográfico a partir de las conquistas, ¿no? Según lo que Roma, porque ya que Roma tenía dentro de lo que son las fronteras, el ejército que eran las legiones, que eran las más contundentes en avasallar grandes espacios, y evidentemente los sometidos se adherían a parte de ese sistema. Creo que evidentemente la A estaría bajo ese criterio, maestro. Ya, maestro, gracias por profundizar y ampliarnos un poco el espectro de este crecimiento demográfico. Ustedes recuerdan que Roma tiene tres periodos históricos, ¿no? O políticos, ¿no? La monarquía romana, la República Romana y el Imperio Romano. ¿En qué periodo se expandió más Roma? ¿En la monarquía, en la República o en el Imperio? Hablo de expansión territorial, ¿ah? No hablo de cantidad de gente. Territorio. Imperio. El imperio. Claro, cualquiera imperio, pero no, es la República. En la República Romana es donde se logra la máxima expansión territorial. Cuando llegan ya Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, ¿no? Y Nerón y los que vienen después, Vespasiano, Tito, Trajano, Domiciano, expanden un poco más, pero ya la gran parte se había cimentado. Y es cierto, en la República Romana o la Roma republicana fue el fuerte crecimiento territorial y a la vez acompañado por el fuerte crecimiento demográfico. Y como dicen, es cierto, en los territorios que anexaba Roma por sus conquistas, los conquistados pasaban a formar parte del dominio como extranjeros, ¿no? Por ello, considero que el crecimiento sí fue la consecuencia. O sea, las conquistas romanas hicieron que las poblaciones conquistadas pasaran a engrosar y ser parte de la República Romana. Eso se elabora en los censos y se ve el rápido crecimiento demográfico, ¿ya? Demográfico, ¿no? Muy bien. ¿No? ¿No?
12. Vamos a la pregunta número 12. Durante una sesión de aprendizaje, dice, relacionada con el desarrollo del Renacimiento europeo en el siglo XVI, ¿no? 16. Dice ahí, un docente presenta a los estudiantes láminas de esculturas griegas y de pinturas y esculturas renacentistas para que las describan. Luego, a partir de lo anterior, el docente les pide que en equipos presenten una propuesta de problema de investigación histórico. La propuesta de 3 equipos de estudiantes son las siguientes. Uno, ¿por qué por qué el arte del Renacimiento europeo del siglo XVI es superior al arte contemporáneo? Dos, ¿por qué existen semejanzas entre el arte clásico y la pintura y escultura renacentista del siglo XVI? Tres, ¿cuáles fueron las artes plásticas que se desarrollaron en el Renacimiento europeo en el siglo XVI? ¿Cuál de las propuestas es más adecuada para iniciar una investigación histórica? A, la del equipo uno, B, la del equipo 2 o C, la del equipo 3. Equipo 2, ¿no? Equipo 2 parece, a ver. Exacto, muy bien, está bien. ¿Por qué existen semejanzas entre el arte clásico y la pintura y escultura renacentista del siglo XVI? Hablamos un poco del modelo antropocentrista. Una peculiaridad del Renacimiento humanismo es que rescatan lo clásico, rescatan la cultura grecorromana. Por eso el arte tiene mucha influencia de Grecia y Roma. Aparte, pues que surge en Italia, que era la cuna del Imperio Romano, República Romana, Monarquía Romana, y donde tú mires hay cosas para inspirarse, ¿no? Muy bien, así. Exacto, el equipo 12, ¿no? Sería la letra B de bueno, ¿no? B de bueno. 13 y 14. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 13 y 14. Dice, el propósito de un docente es que los estudiantes interpreten fuentes históricas relacionadas con el proceso de evangelización en el virreinato del Perú durante el siglo XVI. Una de las fuentes que ha seleccionado es el Confesionario para curas de indios, escrito en castellano, quechua y aymara, y publicado por el Tercer Congreso Provincial de Lima en 1585. Pregunta 13. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que los estudiantes contextualicen la fuente presentada? A. Pedir a los estudiantes que recaben información acerca de los objetivos del proceso de evangelización en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego solicitarles que expliquen por qué los religiosos escribieron el documento en 3 lenguas. Por último, pedirles que indiquen en qué ocasiones los evangelizadores emplearon el documento. Letra no. B. Pedir a los estudiantes que busquen otros textos publicados en lenguas originarias en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego solicitarles que clasifiquen esos textos a partir del tema que tratan. Por último, pedirles que señalen qué proporción de número total de extranjeros, de textos, perdón, son religiosos. C. Pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo se organizó el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego solicitarles que indiquen por qué el uso del quechua y la aymara fue importante en el proceso de evangelización. Por último, pedirles que expliquen cómo la labor de los evangelizadores contribuyó a la preservación de estas lenguas. Y hay que, como en Paraguay, ¿no? Ahí los jesuitas
lograron que se conserve el guaraní, ¿no? El guaraní. Vamos a la pregunta 13. A ver, ¿Puede subir nuevamente, por favor? a ver ahí. Desde el comienzo, disculpe, de la pregunta. Disculpe, por favor. El texto, la fuente. Ah, la fuente. Sí, por favor. Disculpe. Ay, se me reveló. Ya, profesor, ¿puede bajar, por favor? Gracias. Pero el número de la suerte, ¿no? 13. Ajá, en el chat. Uy, están muy dispersas las preguntas. La alternativa C, profesor. La C parece, a ver, vamos a ver, a contextualizar las fuentes, ¿no? Recabar información acerca de cómo se organizó el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI. Luego solicitarles que indique por qué el uso de quechua y aymara fue importante en el proceso de evangelización. Por último, pedirles que expliquen cómo la labor de los evangelizadores contribuyó a la preservación de las lenguas. Es un gran servicio que se hicieron, como digo, con fuerza, sí, en Paraguay con el guaraní, no, acá no fue tanto así. A ver, podría ser la C, a ver. Puede ser la A o la C, no sé, me confundo. Ah, a ver. A ver, a ver. La C parece que es. Claro, habla de cómo se organiza el proceso de evangelización en el Virreinato del Perú. Inclusive acá se llamó la extirpación de idolatrías, ¿no? Sí, la 13, la C, 13C. Ah, perfecto. Porque habla justamente de lo que pide. Pide todo el proceso de evangelización, ¿no? 14. A ver, ¿quién nos lee la 14? A ver, profesor, ¿yo puedo leer? Está la maestra Gladys. Yo no nos saluda, maestra Gladys. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos saluda? 14. De No. Lima, profesor. Ay, ay, yo escuché UGEL 14, dijera. Ya. No, Lima. ¿Cuál de Ya, las inicio. UGELes de Lima? ¿Qué territorio? El 2. Ah, ya, la 2. San Martín, Los Olivos. Ah, ya, perfecto. A ver, Ya. maestra Gladys Durán, sí, por favor, la escuchamos. Como parte de una actividad, el docente entrega a los estudiantes el siguiente extracto de la fuente seleccionada. Un solo pecado mortal merece tormento de fuego para siempre en el infierno. Dime, ¿qué sentirás si te pusiesen en el fuego un día entero? Y si te hiciesen estar ardiendo 10 días, ¿qué sentirías? Pues, ¿cómo estarás ardiendo en el infierno un año?
y 10 años, y 100 años, y 1000 años en cuerpo y alma para siempre sin fin. ¿O qué cosa tan mala es el pecado que lleva al infierno? ¿Cuántos hombres están allá penando para siempre por pecados como esos que tú has hecho? Y si tú hubieras muerto en ellos, ¿dónde estuvieras ahora? Pues no peques más, hijo mío, y vuélvete de corazón a Dios nuestro Señor. A continuación, el docente pregunta a los estudiantes, ¿qué se puede afirmar a partir de la fuente anterior acerca del proceso de evangelización durante el siglo XVI? Tres de los estudiantes responden lo siguiente. Juliana, la fuente muestra que los evangelizadores consideraron el miedo al infierno para convencer a los indígenas de que se convirtieran al cristianismo. Felipe, la fuente muestra que las ideas que usaron los religiosos para evangelizar a los indígenas estuvieron basadas en creencias falsas. Jorge, la fuente muestra la dificultad que tuvieron los indígenas para comprender la relación entre las ideas de pecado e infierno. Profesor, ¿puede bajar un Ya, poquito? un ratito que se me ha, un ratito, se me ha ido un ratito, disculpe, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora se puede bajar un poquito para leer las Ajá, ahí, interrogantes. ahora sí. Ya. ¿Cuál de las respuestas anteriores expone una idea que se puede afirmar a partir de la información presentada en la fuente? A, la de Juliana, B, la de Felipe o C, la de Jorge. Listo. Ya, perfecto. Muy bien, vamos con la parte de, a ver, ¿está rápido? Juliana, profesor. Parece que sí, ¿no? Este es común, habla del infierno, ¿no? Un poco aquel que no cree en Dios, ¿no? Está en el infierno, ¿no? En el infierno está, digamos, está condenado, ¿no es cierto? Si que no entrega su corazón al Señor. Ya. Y entonces hay tres opiniones, la de Juliana, Felipe y Jorge, ¿correcto? Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Expone una idea que se obtiene a partir de la información, o sea, una idea que se extrae a partir de esta, ¿no? De esta fuente, ¿no? ¿Cuál sería esa idea? La fuente muestra, Juliana. pero la muestra, la fuente muestra que los evangelizadores consideraron el miedo al infierno para convencer a los indígenas que se convirtieran al cristianismo, ¿no? A ver, ¿es cierto? Sí, ¿no? Ya, claro, está bien. Ya, perfecto, porque la B, Felipe, son creencias falsas. No, no tiene nada que ver. La C de Jorge tampoco, ¿no? Tampoco. La E es directa, ¿no? Es como una amenaza, como lo que va a pasar al final, pues en el infierno, ¿no? Lo que si tú no te entregas, no te conviertes al cristianismo, no puedes ir pues más allá de, ¿no? Muy bien. Anhelar el cielo. Entonces sería Juliana, ¿no es cierto? Juliana. Ya, ya. 15. El propósito de un docente es que los estudiantes reconozcan la relevancia histórica de las ideas y propuestas de Martin Luther King a favor de los derechos civiles de la población afrodescendiente en Estados Unidos. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para alcanzar el propósito planteado? Marca un solo óvalo, dice. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre los postulados de Martin Luther King contra el segregacionismo en Estados Unidos en los años 60. Luego solicitarles que describan el liderazgo que ejerció en algunos movimientos sociales de la época. Por último, pedirles que expliquen cómo sus ideas han influido en los movimientos sociales de la actualidad. B. Pedir a los estudiantes que busquen información sobre los movimientos sociales a favor de los derechos civiles en América Latina en el siglo XX. Luego solicitarles que los ubiquen en una línea del tiempo. Por último, pedirles que identifiquen cuáles son los movimientos sociales latinoamericanos que coincidieron temporalmente con el movimiento social que lideró Martin Luther King. C. Pedir a los estudiantes que busquen información acerca de la situación de la población afrodescendiente durante las décadas del 50 y 60 en Estados Unidos. Luego solicitarles que identifiquen los casos más mediáticos de segregacionismo en este país durante las décadas mencionadas.
por último, pedirles que expliquen cómo dicho contexto influyó en los postulados de Martin Luther King a favor de los derechos civiles. A ver, vamos a ver. Miren el propósito, ¿ah? Que los estudiantes reconozcan la realidad acá. Este es, ¿no es cierto? Ese es el propósito. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Lo formulemos de otra manera. A ver, en lugar de poner el propósito docente es, ¿qué otra palabra podría ir? Finalidad. No, pero formúlelo a ver. La finalidad del docente es que los estudiantes reconozcan la Ya, relevancia perfecto. Ya. histórica. Otra, la finalidad, pero otra palabra ya. O otro colega que quiere intervenir ya. Puede ser El la finalidad, ya. objetivo, el objetivo, Ya, perfecto. El objetivo de ser es que ya, listo. ¿Qué más? La intención, La intención, ya. Pero ustedes no usan ninguna palabra que use el mineo hasta ahora, casi ninguno. Otra palabra, Importancia, ya, pero no hay ninguna palabra que use el mineo hasta ahora. La meta puede ser, maestro. Ya, pero tampoco no es muy usual por el minero. la finalidad, Ya lo dijeron. propósito. No, pero ya es directo, ese ya es, ya está la carnecita servida en el asador. A ver, alguien escrito en el objetivo, meta, sí. Otra palabra. Relevancia histórica, maestro. No, 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 pero o sea, en general, cuando digo propósito nada más, en vez de la palabra, ¿cómo puedo de otra manera decir el propósito es? Intención. El objetivo. Ya, pero aparte, usa- Interpretar. ¿ustedes no han revisado los bancos del Minedu? ¿Cómo formula? Cuando dice propósito, ah, ya, acá está el propósito. Pero también usa otras palabras el Minedu. A ver, La intención puede ser también. puede ser la intención. El objetivo, el fin. Finalidad. A ver, ustedes tienen que, determinación, a ver, cuando dices, en lugar de decir el propósito, se dice el docente busca, ¿no? Mm. El docente quiere o el docente desea. Son las tres palabras claves que son más utilizadas por el Minedo en las preguntas. No siempre va a venir, casi nunca viene propósito. Viene lo que es el docente desea que los estudiantes reconozcan ya, listo. El docente busca que los estudiantes reconozcan la relevancia de. El docente quiere que los estudiantes reconozcan. Es lo más común que viene en el Minedo. Pocas veces se ha preguntado finalidad, la meta, el objetivo, muy raro. Objetivo sí creo que hay uno o dos, pero la mayoría usa la palabra querer, la palabra desear y la palabra, hay una palabra más, buscar, ya, por si acaso, buscar, desear y el otro es desear, buscar, querer, son las palabras que más utiliza el Minedo cuando no te pone la palabra propósito, te la esconde un poco, o sea, el propósito está un poco de manera intrínseca, no sé, acá es extrínseco, se sobreentiende, pero repito, la palabra buscar, querer, desear, son las tres palabras claves que usa el Minedo cuando quiere esconder dónde está la palabra, el propósito. Profesor, ¿y a mí qué me interesa el propósito? Porque gente te pregunta, ¿qué actividades se dan según el propósito planteado? O sea, por eso es, ¿ya? Por eso es que uno tiene que averiguar. Cuando no es así, facilito, acá está recontra fácil. Pero si pone otra palabra, hay que también buscar
y generalmente es busca, quiere o desea. ¿Ya? Ya. ¿Y cuál sería la respuesta acá en la 15? ¿Se puede decir, maestro, lo que se quiere lograr? Podrías también, sí, sí, claro. Pero generalmente, como le digo, lo que dices, en esta sesión el docente busca que los estudiantes reconozcan. En esta clase, el docente quiere que los estudiantes reconozcan la relevancia histórica, ¿no? El docente busca que los estudiantes reconozcan eso. Son las tres palabras más utilizadas en vez de propósito, ¿ya? Pero la pregunta sí, abierta, ¿no? Según el propósito. Y si tú no te das cuenta, cuando dónde está el propósito, puedes perder. Vas a contestar en función a lo que tú crees. Por eso, cuando tú careas, haces cachete con cachete entre la A y el propósito, la B y el propósito, la C y el propósito, te vas a dar cuenta cuál es la respuesta. Porque la respuesta A, B o C debe estar en concordancia con, obviamente, el propósito que se busca. ¿Ya? Por eso que te bien claro el propósito, bien claro. Acá es fácil, porque ya te lo dijeron, pero no siempre es tan fácil. Casi nunca el ministerio te dice el propósito es, casi nunca te lo coloca, casi nunca. Es muy raro. En las 60 preguntas o 50 que coloca, serán dos, y eso es mucho todavía. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Alternativa A. Parece que es la A, ¿no? Parece que es la A. Dice, buscan, conozcan la realidad. Ya, perfecto, dice. Estudiantes que busquen información, se postularon, ya, porque esa fue la batalla, ¿no es cierto? Fue esta, ¿no? La lucha contra el segregacionismo, ¿no? El separatismo, ¿no? El racismo, ¿no? Estados Unidos, años 60, cómo sociedades han influido en los movimientos, ya está, porque va a esta parte, ¿no? A la actualidad. Claro, capaz los 70 no es muy antiguo para algunos, pero sí, han pasado casi más de 50 años. Habla, porque esta fue la lucha ¿por qué fue? Por los derechos civiles para los negros. Ellos no tenían el derecho de ser ciudadanos. El segregacionismo es un momento que Estados Unidos que separa, ¿no? Separa a los negros de que no son ciudadanos. Luther King, Malcolm X y otros más luchan por esa igualdad. En cambio, la B, no. Aquí es simultaneidad, ¿sí? ¿Se han dado cuenta? ¿O me equivoco, creo? A ver. ¿O no es simultaneidad? Sí, simultaneidad. La C habla de antes. Habla como las causas, como no es causa, también los antecedentes, ¿no? Antes la lucha de Martin Luther King, ¿qué pasaba pues en Estados Unidos antes de? ¿Ya? Está bien, correcto, es la letra A de avión. Sigamos. Maestro, también ahí para poder reconocerla, una de las ayudas en que se podría tener es que en la opción A, si me habla de relevancia histórica, evidentemente tendría que contrastarse hacia nuestros tiempos, influenciar, y la única que tiene es la última parte de la A, en la cual dice influyó en los movimientos sociales de la actualidad. De la Creo que ahí actualidad, claro, podría claro. enfatizarnos, ayudarnos un poco más para Perfecto. identificar la De respuesta. la actualidad o contemporáneamente, una palabra que sea similar, ¿no? Similar, perfecto, sí. Aunque esa parte del milenio la respuesta sí es más sencilla, le pone actualidad, ¿no? Actualidad. Ya, perfecto, muy bien, maestro, listo. A ver, ¿quién nos ayuda con la 16? Yo, maestro, yo le ayudo. A ver, un ratito, 16, maestro Américo. Sí, Ya, maestro. perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre, creada por los primeros pobladores que hablaron Macusani en Puno. Ya, ahí está. ¿Y qué observan? A ver, vamos a hacer un poco de antes de continuar al maestro Escenas de Américo. casa, escenas de casa. Ya, Casa de animales. ya. ¿Parece Rituales, que usan caza. lanzas? No necesariamente, ¿no? Es una raya, creo, ¿no? O es una lanza. No es una Parece la. que, parece que es una raya, ¿no?
Porque la mayoría que usan, miren, piedras, Ah, eso sí. están arrojando algo, ¿no? ¿Y qué están cazando? Mm, coño, A ve, ver, parece. Camélidus, maestro. camélidos, claro, ¿no? En el caso son los llamados camélidos sudamericanos. Gente puede ser guanacos, llamas, alpacas, ¿no? Generalmente. Ya listo. Vamos a continuar con nuestro América. Bueno, ahí está la fuente. Luego de Ahí brindar, sigue. luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada la pintura rupestre, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? Marca con un óvalo. A. Pedir a los estudiantes que describan cómo son representados los animales y las personas en la pintura. Luego solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Por último, pedirles que comenten cómo debería haber sido presentados los animales y las personas para tener apariencia más realista. Opción B. Pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostrados en la pintura. Luego, solicitarles que expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales. Por último, pedirles que busquen información en diversas fuentes para contrastar sus respuestas. C. Pedir a los estudiantes que describan de forma detallada cómo se representa la cacería de animales en la pintura. Luego solicitarles que indiquen qué tipos de animales eran cazados en esa época. Por último, pedirles que elaboren un listado en el que se indique qué otras actividades realizaban las personas en la época. Ya, nuestro Américo, gracias. A ver, acá es una pregunta, no es de propósito, es una pregunta más de especialidad, ¿no? De especialidad. Es una pregunta más de la competencia 17, ¿no? Y de una de las capacidades, ¿no? Que se refiere a la parte de la interpretación de las fuentes, ¿no? Eso es lo que pide, ¿no? O sea, está la fuente aquí, la imagen, y hay que interpretarla. Entonces, eh, se le brinda a los estudiantes una fuente, una pintura rupestre acerca de la época. Ahora la pregunta es, y la pregunta es pedagógica, ¿cuál de las siguientes actividades pedagógicas o docentes, A, B o C, es la más correcta, la más adecuada, la más idónea, la más oportuna para ayudar a que los estudiantes interpreten la fuente presentada? O sea, ¿qué pregunta le podemos hacer correcta para que el alumno interprete de mejor manera la fuente que estamos viendo aquí? ¿No? A ver, ¿cuál podría ser de las tres? La B, maestro. A ver, profesor, Parece que la B. A ver. Pedir a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas mostradas en la pintura. La respuesta sería obviamente, ¿cuál sería la respuesta ahí? Escenas de casa. Escenas de caza, ¿no es cierto? Ahora, luego dice, solicitarles que expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que la representaban a sí mismas y a los animales. ¿Por qué lo hacían? ¿O para qué? Ahí viene la parte del argumento por parte de ellos, maestro. Claro, podría ser para que quede pues una huella, una prueba de que hicieron tal cosa, o para recordar lo que hacían día a día para sobrevivir, porque la casa era una de las actividades más importantes para que puedan sobrevivir, y luego de eso les pide, ¿no? Contrastar esta fuente con otras fuentes, pero ¿en base a qué? A lo que ellos han respondido, y a buscar tal vez no una fuente audiovisual como esta, sino una fuente escrita, ¿no? A lo mejor un video o algo similar al respecto. Está bien. Sería esta la respuesta correcta que ayudaría al alumno a la interpretación crítica de la fuente.
Muy bien. 17 dice. Durante una sesión de aprendizaje, un equipo de estudiantes presenta al docente el siguiente organizador gráfico. Y aquí está. La Segunda Guerra Mundial, división del mundo en bloques capitalista y comunista, ascenso de Estados Unidos y la URSS como potencias mundiales, inicio de la era nuclear. Y otras fechas que dicen Guerra Fría. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes aprendizajes relacionados con la construcción de interpretaciones históricas evidencia el organizador gráfico presentado por los estudiantes? A. El establecimiento de jerarquías Sí, entre las múltiples causas de un proceso histórico. B. La distinción entre detonantes, causas coyunturales y causas estructurales de un proceso histórico. C. El reconocimiento de la relación entre las consecuencias de un proceso histórico y las causas de otro proceso histórico. la C, profesor. La C, Alternativas. Así ¿sí? es. Sí. El reconocimiento de la relación entre las consecuencias de un proceso histórico. Sí. Y Las causas de otro. ya, y este proceso histórico, ¿cuál es? En la Segunda Guerra Mundial, Ya, ahí están hablando de las consecuencias y las de las tres causas, consecuencias, ¿no es cierto? Ya, y son a la causas, vez causas de la Guerra Fría. que es otro proceso histórico, ¿no es cierto? Así es, así es. Claro, muy bien. La A no es, la B tampoco, listo. 18. A ver, ¿quién nos ayuda con la 18? Maestro, disculpe, antes de ello, Sí, ¿cuáles dígame. serían los aspectos para considerar, ya que esto de, por ejemplo, estructurales, detonantes, siempre suele ser una de las, creo, casi fijas de las preguntas? Sí, ¿Cómo poder vamos. reconocer, por ejemplo, cuando un evento tiene causas detonantes, coyunturales y estructurales, por favor? Ya, a ver, en este caso, poco viene, pero sí viene siempre, aunque sea una viene. Eso sí. Ya. En cuanto a las causas de un proceso o de un hecho, inclusive en particular, hay causas que sí o sí van a tener que estar, causas que encendieron, en este caso la pradera, y causas que aparentemente son causas, no le causas, le llaman pretextos o detonantes, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de poder entender, y bueno, para mí, ¿no? Es la Primera Guerra Mundial. Y vamos a recordar cuando hablamos en la pregunta 4 hoy día, las cuales se acuerdan que leyó, creo, la maestra Alcira, creo que leyó la fuente 1 y 2. Disculpe si me equivoco, maestra Alcira. Habrá una fuente del imperialismo, ¿no? De los ingleses, la otra fuente era de Francia, ¿no? De Jules Ferry, y la Sí, primera de Chamberlain. Ya. Esas fuentes están enmarcadas en lo que es la parte de qué, en la parte del antecedente de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Francia, Inglaterra, Alemania, Austria-Hungría, Estados Unidos, Japón y Portugal, España luchan por dominar pedazos de territorio. Ese es, esa es la moda. O sea, todo el mundo hay una carrera entre las potencias para dominar a África, dominar India, China, Malasia, todo lo que encuentren para que sea suyo. O sea, van a formar colonias, van a formar territorios. Eso es lo normal, eso es el imperialismo. O sea, la causa estructural de la Primera Guerra Mundial no es otra que el imperialismo. O sea, en este caso, el afán de querer conquistar territorios, dominios, colonias, enclaves a nivel mundial. ¿Entre quiénes? Las potencias más poderosas, Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, etcétera, Italia, etcétera. Las causas coyunturales. En ese proceso de imperialismo, o lo que llaman la paz armada algunos, de 1850 a 1914, ¿qué pasa en el camino? Se forman las alianzas. Capaz Alemania no le puede ganar a Inglaterra. Pero Alemania se alía con Austria-Hungría. Allá, entonces, Austria-Hungría y Alemania le podrían ganar a Inglaterra. Inglaterra se alía con Francia. Allá, entonces, Alemania y Austria-Hungría se alían con Italia. Y así le pueden ganar a ese dúo. Inglaterra, Francia se alía con Rusia para tener más poder.
A eso se le llama como qué, como la política de alianzas. La triple alianza con la triple entente. Es una causa coyuntural, por ejemplo. Y el detonante es justamente lo que ocurrió el 28 de junio La muerte del de archiduque. 1914, Así el es. asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Sarajevo. Ese fue el detonante o el pretexto en este caso para la Primera Guerra Mundial. Por eso ahí ven causa estructural, el imperialismo, que no es otra cosa que la lucha por los mercados y colonias a nivel mundial. Causa coyuntural podría ser una, la política de las alianzas. Otra podría ser la rivalidad financiera, económica y política entre Inglaterra y Alemania. Otro, la rivalidad entre Francia y Alemania por recuperar Alsacia y Lorraine, que estaban en poder alemán luego de la guerra franco-prusiana de 1870. Podría ser otra causa, el deseo de Rusia de recuperar Constantinopla o Estambul porque Rusia era de iglesia cristiana ortodoxa y su capital era Constantinopla, capital religiosa, ¿ya? Y así, otras más por ahí. Y el detonante fue, ¡plum!, el asesinato de Francisco Fernando, que hizo estallar la Primera Guerra Mundial. Algo así. Pero para poder entenderlo, uno tiene que tener bastante conocimiento de lo que se está hablando, ¿no? Esa es un poco la explicación, ¿no? La explicación. Por eso Maestro, es, Gracias. sí, sí, dígame. ¿me puedo hacer un aporte? Justo A cuando se ver. mencionaba lo que es la coyuntura y estructura, Además está Rocío, dígame. se podría, o sea, no sé, para mí está muy bien la parte teórica, pero lo que yo le había entendido cuando iba a una capacitación, A ver. coyuntura es en el momento, ¿no? Claro, Independientemente si es causa, consecuencia, por ahí, ¿no? Y lo que es estructuras que es de larga duración, exacto. ¿no? Entonces ella podría ser una técnica, ¿no? Para identificarlo. Y Claro, en cuanto al detonante, algunos se confunden como aparente causa también, claro. ¿no? Pero en realidad es un pretexto, como usted bien lo mencionó, ¿no? Como por Yo- ejemplo en la guerra con Chile, cuál es la causa real y cuál es el pretexto, Ujú, ¿no? claro, Y bueno, es una técnica que claro. Es cierto lo que usted dice, la causa coyuntural es la causa del momento, pero puede ser momentos medianos y momentos largos, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, el momento no es un segundo, un minuto, una hora, un día, un mes. Puede va ser hasta más de un mes, ¿no? dependiendo de el hecho que se está tocando, supongo, ¿no? Claro, depende del hecho. En el caso del ejemplo que yo le di, la causa coyuntural es un poco más larga, la formación de alianzas militares. El resentimiento francés contra Alemania es una causa latente, pero no es la causa de la guerra. Es una causa coyuntural. Para mala suerte, Francia le tenía cólera a Alemania porque le había quitado 44 años atrás Alsacia-Lorraine en el sur de Francia. Para mala suerte de Alemania, Francia le tenía cólera por eso. Para mala suerte de Inglaterra, Alemania comenzó a rearmar su flota, salir como una potencia joven, todo, para mala suerte. Pero capaz no pudo haber pasado nada, era una rivalidad sana, entre comillas. Pero como ya la lucha era por una cuestión de territorio, mercados, sí o sí tenían que chocar, de un modo u otro. Aparte, como dijo en una oportunidad alguien, Alemania no fue muy bien repartida en Francia, en África. Se quedó con muy pocas colonias. Inglaterra fue la más beneficiada junto con Francia. Lo Y que pasa así es es que, un perdón, lo poco que fue la pasa es que situación, ¿no? Alemania Dijo, llega tarde al reparto entonces, colonial del y eso África. que el reparto fue en Berlín, imagínense, en el 85 en el Congreso de Berlín. Imagínate que hubiera sido en otro lugar. Entonces, ese es un poco lo que hay que distinguir. Yo creo que a partir del momento que estamos aquí trabajando como una muestra de lo que viene siempre en las preguntas del Minedu, vamos a profundizar en preguntas, ¿no? Sobre esto para más adelante, ¿no? Bueno, colega, acá le vamos a dar por finiquitado esta parte de aquí. Les agradezco mucho la parte de allá. Ya, ya, muchos buenos ¿Cuál es la comentarios. respuesta, profe? La de, ya me hicieron olvidar ya.
¿Qué me hacen olvidar? Me pone nervioso. A ver, usted, a ver, este es. Uy, acá está, ¿no? A ver, La C. estábamos. Ah, era C. sencillito, la C, claro. Esa Sí, es papayita, con eso, esa es papayita. La C. la Sí, sé, pero la es C. Claro, quisiera listo. escucharlo, Lo que maestro. estábamos conversando, maestro retrocede, el maestro Américo, creo, no recuerdo quién, y estábamos conversando un poco más de otro punto, ¿no? Que está bien. O sea, no es tanto marcar la respuesta, ¿no? Porque las otras no son tan bien, ¿no? Ya, colega, muy bien. Ya, colega, cuídense mucho, ya nos veremos más adelante. Un abrazo, cuídense. Hasta luego, Ya, maestro. Buenas noches, maestro. Gracias.